Muy buenas noches. Gracias a todos los asistentes que se conectan de manera puntual al evento del día de hoy, diseño de conexiones precalificadas a momento con SIPE. Vamos a dar inicio entonces a este seminario, donde vamos a estar presentando un poco de las herramientas que se suele utilizar con SIPE. Vamos a estar hablando también del marco normativo que se requiere para diseñar las conexiones precalificadas a momento. Y también vamos a estar viendo un ejemplo práctico de una conexión precalificada que ya he modelado. El objetivo es que podamos ver cuáles fueron las tareas que se requirieron para llegar a este tipo de conexión y determinar cómo es que el software, en este caso SIPE Connect, hace el análisis de la misma. Vamos a partir de un modelo estructural realizado con nuestro otro software SIPE 3D. Así que vamos a poder tener todo un amplio espectro de lo que son las herramientas de SIPE para el diseño de estructuras metálicas. Hay diferentes flujos de trabajo. SIPE es un software OpenBIM que admite también información de programas como SAP 2000 y ETAPS. Es decir, que si hacemos un análisis de una estructura en SAP 2000 o ETAPS, podemos importar un archivo XML que generan este software, y finalmente la importación de este archivo va a permitir el análisis y diseño de las conexiones en SIPE Connect y en Struim Steel, permitiendo una gran versatilidad de lo que es el diseño de algo tan sensible en las estructuras metálicas como lo son las conexiones. Vamos a empezar entonces hablando de SIPE. SIPE es un software que tiene 40 años en el mercado internacional. Tenemos oficinas en Perú desde el 2013 y principalmente nos enfocamos en el diseño o en el software para diseño de edificaciones, donde vamos a tener especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones MEP, gestión, documentación del proyecto, y también vamos a tener una buena presencia con lo que es la interoperabilidad y el trabajo colaborativo multidisciplinario. El día de hoy, como les comenté, vamos a estar hablando de las conexiones precalificadas a momento. En este caso vamos a estar haciendo el análisis de una conexión 8ES, es la tipología como se le denomina. Y vamos a tener en la agenda del día de hoy el marco normativo del diseño de conexiones precalificadas a momento, los tipos de conexiones precalificadas a momento que se pueden encontrar, parámetros de una conexión precalificada a momento, y finalmente vamos a estar viendo el modelado de una de estas conexiones en SIPE. Recuerden, como siempre, parte de este seminario, el objetivo es poder responder todas las preguntas que ustedes realicen o que ustedes tengan con respecto a la presentación que se les va haciendo. Al final del evento vamos a estar abriendo los micrófonos a aquellas personas que deseen realizar sus consultas, o también, si gustan, pueden ir dejándolas en el chat en la sección de preguntas y respuestas. SIPE, como bien decimos, es un software BIM para todos porque tenemos diferentes especialidades, ¿no? Ahora mismo vamos a enfocarnos en el diseño de las conexiones metálicas, un tema que está bastante de moda, no por lo que se quisiera, pero es un tema bastante común. En realidad es algo de lo que siempre se debe hablar, el diseño de las conexiones metálicas. Estas conexiones metálicas lo que se busca es que aporten una rigidez a la estructura y que estas mismas conexiones también sean el lugar donde se puede confiar en la estructura, en el sentido de que deben ser más rígidas que cualquier otro elemento. ¿Ok? Lo que no debemos permitirnos en el análisis o diseño de una estructura es el fallo de las conexiones, en el caso de las estructuras metálicas principalmente, debido a que es un punto bastante sensible de la conexión. Vamos a estar viendo también que SIPE posee un entorno común de datos gratuito que se llama BIM Server Center, donde se poseen a la fecha más de 130 aplicaciones diferentes para el análisis y diseño de estructuras en BIM. Con cada una de estas herramientas vamos a poder obtener una gran cantidad de información y documentación automática en base a modelos 3D.
Vamos a poder también consultar la información de los diferentes proyectos a través del entorno común de datos y su visualización de los proyectos en la nube, donde vamos a estar viendo precisamente cómo el software detalla, ¿no? En este caso estamos viendo un IFC exportado de Struim Steel, y vamos a encontrar que el software nos detalla las columnas, con qué aplicación se hizo el modelado de esta columna. Encontramos también las cantidades de la columna como tal. Aquí estamos hablando del área, por ejemplo, para el pintado, el volumen, el peso de la columna, toda información que se requiere finalmente para una correcta ejecución del proyecto. Un punto interesante que tiene el BIM Server Center es que nos permite consultar información a través de una aplicación web y aplicación móvil. Funciona tanto para dispositivos Android como para dispositivos Apple. Entonces tenemos también vamos a decir así, el proyecto de las estructuras, en este caso en nuestras manos. El marco normativo para el diseño de las conexiones precalificadas a momento van de la mano con el ISC, el American Institute of Steel Construction. En el Perú tenemos también una norma para el diseño de las estructuras metálicas, es la norma E090. Lamentablemente es una norma que no se encuentra actualizada a la fecha. La última actualización o la última vez que se redactó fue cerca de finales de los 80, principios de los 90, y lamentablemente ha quedado bastante fuera de lo que vienen siendo los criterios actualizados, de normas, de criterios de seguridad y demás. Finalmente, el ISC se ha convertido en un referente para todo el continente americano para el diseño de las estructuras. Es un instituto sin fines de lucro que permite que se desarrollen las especificaciones y códigos que garanticen la seguridad para el diseño de las estructuras de acero. Dentro de las normas vamos a tener 4 normas principales. Entre ellas el ISC 360, la cual es, vamos a decir así, no digamos la principal, pero sí una de las más importantes porque es la que nos da las especificaciones para las edificaciones de acero. ¿Ok? Importante hacer énfasis o resaltar edificaciones de acero. Si se quieren realizar puentes u otro tipo de estructuras en acero, hay otras normas, ¿no? Otra importante es el ISC 342, que es para las provisiones para la evaluación y ajustes de edificaciones existentes. Esto ya va más para un reforzamiento estructural. Y en la que nos vamos a estar concentrando el día de hoy es el ISC 358, conexiones precalificadas para pórticos especiales e intermedios a momento para aplicaciones sísmicas. ¿Okay? Luego tenemos el ISC 341 para las previsiones sísmicas para estructuras de acero. ¿Okay? Tengamos un punto claro muy importante. ¿Okay? Las conexiones precalificadas solo funcionan para lo que nosotros modelemos, analicemos y diseñemos como un pórtico especial a momento. Hay diferentes tipos de conexiones precalificadas a momento, son cerca de 8 a 10 tipos de conexiones diferentes y aquí vamos a estar nombrando algunas de ellas, ¿no? Bueno, vamos a procurar nombrar todas las que aparecen en la norma actualmente y luego vamos a estar viendo la que les comenté, que es la 8ES, ¿no? En primer lugar, una de las más conocidas es la conexión a momento de viga de sección reducida. Estoy, bueno, colocándoles la traducción de los nombres finalmente, y en este caso es RBS, ¿no? Donde aquí estamos viendo el radio de corte, cómo se calcula. Ok, estamos viendo 4 veces al cuadrado C más B cuadrado entre 8C. Todas estas informaciones las explica la norma. Y la que vamos a estar viendo en el día de hoy es una conexión end plate. Hay diferentes conexiones end plate, en este caso tenemos la de 4 pernos sin rigidizar,
Tenemos la de end plate de 4 pernos rigidizada. Entendamos que cuando hablamos de 4 pernos, estamos hablando de 4 pernos para el ala superior y 4 pernos para el ala inferior. Tenemos también el end plate 8 pernos rigidizada, entre paréntesis o la abreviación es 8ES. Y luego tenemos otros tipos de conexiones que no suelen ser tan comunes en el diseño de las estructuras metálicas por la complejidad de diseño, temas del armado, porque algo que ocurre con las conexiones precalificadas a momento también es que no aplican o no funcionan en cierto modo para cualquier estructura o para cualquier elemento estructural. Cuando hablamos de una conexión precalificada momento 8S, vamos a estar viendo, por ejemplo, los valores mínimos de cantos de la viga que se deben tener, y ahí vamos a empezar a comprender que no podemos hacer el análisis de una conexión precalificada, o no puedo proponer una conexión precalificada a momento para mi diseño sin antes cumplir unos criterios mínimos o máximos también dentro del diseño de las estructuras. Continuamos viendo otros tipos de conexiones. Tenemos la de soporte bracket de pernos para serie W, soporte de bracket de pernos para series de perfiles H. Tenemos la conexión de placa ala atornillada, la conexión soldada sin reforzamiento en alas y alma soldada. Tenemos también, aquí estamos viendo más detalles típicos de estas conexiones que hemos mencionado anteriormente. Aquí estamos viendo también conexiones precalificadas a momento del lado derecho de la pantalla, conexiones precalificadas a momento donde se combinan perfiles de alma llena, perfiles I o perfiles tipo H, junto con perfiles tubulares. Entonces, estos detalles que estamos viendo a continuación son detalles que vamos a poder encontrar en el AISC, en la norma AISC 358, especificaciones para las conexiones precalificadas a momento. Como les comenté, vamos a estar viendo la conexión end plate. Las conexiones empernadas end plate se realizan colocando una placa de acero soldada a la viga, atornillando la placa a las alas de la columna. El comportamiento de esta conexión puede controlarse por diferentes números de estados límites, incluyendo la resistencia a flexión de la sección de la viga. Otro punto importante es que el objetivo de este tipo de conexiones es darle la suficiente rigidez al nodo para que el comportamiento final de la estructura lo vayamos a tener en los elementos y no en la conexión. Las conexiones son precalificadas para usarlas específicamente en pórticos especiales a momento y pórticos intermedios a momento. Cuando nosotros revisamos la norma de estructuras de acero, vamos a encontrarnos con que las conexiones, o mejor dicho, los tipos de estructuras que hay son diferentes. Tenemos pórticos especiales a momento, pórticos intermedios a momento o pórticos ordinarios a momento, ¿no? Luego tenemos también pórticos con arrastramientos excéntricos, pórticos con arrastramientos concéntricos, tenemos pórticos para previsiones sísmicas, previsiones no sísmicas. Hay un amplio espectro de estructuras metálicas que se pueden diseñar, y cada una de estas significa, por supuesto, un comportamiento diferente a la estructura, donde la ductibilidad es la premisa, ¿no? Una diferencia clave entre las estructuras de acero y las estructuras de concreto armado es que las estructuras de acero permiten una mejor deformación y la capacidad de disipar energía, por ende, ante los eventos sísmicos. También tienen propiedades de que son altamente resistentes a menor tamaño de sección, lo que favorece el trabajo de los ingenieros versus lo que piden muchas veces los arquitectos, ¿no? Generalmente los arquitectos piden la menor sección de columna posible y la menor sección de viga posible, y una de las mejores maneras para proponer finalmente secciones de cantos más bajos es a través de las estructuras metálicas, y lo vamos a estar viendo a continuación en el seminario de hoy.
Entonces, recordemos que estas conexiones, importante, es que deban precalificarse o se considera que van a cumplir siempre y cuando se trabajen para pórticos especiales a momento o pórticos intermedios a momento, ¿no? Y aquí estamos viendo las diferentes comportamientos de la estructura, donde tenemos a mayor momento, menor rotación de la conexión, es un pórtico ordinario momento, hasta llegar al pórtico especial, que tiene un comportamiento más dúctil, lo cual permite una mayor rotación de la conexión también. Como les comentaba, hay una serie de parámetros que ayudan a hacer las conexiones precalificadas a momento, ¿no? Tenemos la conexión de 4 pernos sin rigidizar, la conexión de 4 pernos rigidizada y la conexión de 8 pernos rigidizada, ¿no? Como vemos aquí, tenemos una serie de parámetros. Acá los he colocado traducidos, ¿ok? Y uno de los más importantes que podemos destacar o más fácil de visualizar es el de la altura de la viga a conectar, ¿ok? El valor de D. Si vemos acá en la tabla, el valor de D para 4 pernos sin rigidizar es 350 milímetros de alto de la viga. Estamos hablando desde el borde inferior del ala inferior de la viga hasta el borde superior del ala superior de la viga. Entonces aquí estamos viendo que va desde 350 milímetros hasta 600 milímetros. Estamos hablando de un IPE 350, por ejemplo. Tiene sus variables en perfiles W, perfiles H, también se pueden conseguir. Luego tenemos la 4 pernos rigidizada, que va desde 350 milímetros como canto mínimo de la viga de la conexión. ¿Okay? Estamos hablando de que viendo los 3D, este valor que estamos viendo desde el ala superior hasta el ala inferior es igual a D. ¿Okay? Luego tenemos el espesor del ala, el espesor del alma, también tenemos el ancho de las alas, todo eso se especifica en cada uno de los elementos. Y acá, como les comenté en la presentación, lo tenemos totalmente traducido para ustedes. Fíjense, espesor del ala de la viga, el ancho del ala, altura de la viga, el espesor del endplate también tiene un espesor mínimo, que en este caso, si buscamos el TP, ¿ok? Vamos a ver que lo mínimo que va a tener de espesor esta ala, el endplate, es de 19 milímetros. ¿Okay? No es poca cosa. O sea, estas conexiones son grandes, ¿ok? Para soportar fuerzas muy grandes y que nos permita también trabajar luces para estructuras bastante grandes. Estamos hablando de 6 metros de luz, 8 metros de luz, por ejemplo. Y para que se note la diferencia o la magnitud de las conexiones precalificadas a momento, yo les voy a presentar esta noche un ejemplo que hice de una estructura bastante sencilla, a decir verdad, pero estoy utilizando 3 metros de luz entre una viga y otra, para que se pueda apreciar entonces la diferencia de lo que estoy hablando, y vamos a ver también cómo hacemos ese análisis en CIPE Connect. Entonces, les dejo esto por acá también, si gustan tomar alguna captura de pantalla o tomar nota de lo que vamos comentando, les voy a dejar ahí unos minutitos. Unos segundos esta conexión para continuar con la presentación. Aquí estamos viendo también algo importante de la conexión 8ES, que es el rigidizador. ¿Ok? El rigidizador debe tener también unas características específicas, donde necesitamos, para conocer cuál va a ser la longitud del rigidizador, establecer la altura del rigidizador
entre la tangente de 30 grados. ¿Ok? Otro punto importante es que fíjense que el espesor o el ancho de los cortes del rigidizador no deben ser menores a 25 milímetros o 1 pulgada. ¿Ok? Entonces, toda esta información nos las da la norma. Todo esto que estamos viendo a continuación, todas estas imágenes, todas estas tablas, nos las da una norma que ya fíjense que hasta nos ayuda a determinar cuáles van a ser las longitudes con las que debemos trabajar la separación de los pernos. Aquí lo interesante de las conexiones precalificadas a momento es que no hay mucho que, vamos a decir, obviamente hay que calcular y hay que determinar cuáles son finalmente las distancias de cada uno de las líneas de perno. La más fácil podemos decir que va a ser la separación entre los pernos, pero todo esto es muy sencillo si seguimos al pie de la letra lo que nos dice la norma, ¿no? Finalmente, ya teniendo claro el concepto de lo que es una conexión precalificada a momento, que hay unos criterios mínimos, es decir, aquí yo por ejemplo, yo como ingeniero, yo no puedo decir, es que la conexión 8ES está mala porque sobredimensiona la estructura. ¿Me dejo entender? O sea, yo no puedo decir, es que lo que está diciendo la norma no puede ser porque, imagínate tú utilizar una viga de 460 milímetros, estamos hablando de solo 46 centímetros de alto, que si comparamos una sección de 8 o 9 metros con una columna metálica de 46 centímetros de alto, cuando hacemos el predimensionado de una estructura de concreto, ¿cuánto nos va a dar el alto para una viga de 8 o 9 metros? Esas son otras cosas que también debemos considerar al momento de utilizar las estructuras de acero. Efectivamente son mucho más resistentes y permiten mayores luces de trabajo para las estructuras. Es por eso también que muchos de los rascacielos y de los edificios más altos del mundo son al final estructuras mixtas donde la primera parte o los primeros niveles son estructuras de concreto y de cierto nivel hacia arriba son estructuras de acero porque permiten esta versatilidad y poder también lograr estructuras mucho más altas, ¿no? Vamos a estar viendo esta noche entonces una solución BIM para el diseño de estructuras que es Struim Steel. Es un programa que permite realizar el despiece de estructuras metálicas. Este programa también incluye diferentes herramientas para el modelado o la importación de un modelo BIM y permite definir todos los elementos necesarios para el despiece, bien sean perfiles, chapas o end plates, tornillos, cordones de soldadura e incluso anclajes, ¿no? Todo esto nos va a permitir además ofrecer ficheros de fabricación en formato DSTV, que es un formato que se utiliza para el corte automático de placas de acero, ¿no? Las máquinas CNC. Finalmente, estamos viendo que Struim Steel admite un amplio espectro de flujo de trabajo, donde podemos empezar con SIP Architecture y SIPCAD, podemos empezar también con el generador de pórticos o SIP 3D, podemos importar IFCs de otros programas o podemos cargar también directamente la estructura, como les comenté en el caso de SAP 2000 y ETAPS, que se trae el archivo XML y el Struim Steel lee finalmente entonces ese archivo y en Struim Steel, si lo combinamos con SIP Connect, vamos a poder hacer entonces las conexiones. Lo que buscamos nosotros desde SIPE es que hayan muchas más herramientas en el mercado diferentes para trabajar y segundo, que cada herramienta brinda diferentes resultados. Parte de lo que estamos viendo ahora mismo en el programa Struim Steel. Vamos entonces a modelar la conexión
con este software, ¿no? Voy a ubicar y voy a enseñarles el proceso o cuál es la estructura. Vamos a verla primero en SIPE 3D. Ok. Recuerden que tienen el chat disponible para hacer preguntas y respuestas, o bien al final del seminario vamos a estar abriendo los micrófonos a aquella persona que guste realizar cualquier tipo de consulta, ¿no? Vamos a ver entonces el Mezzanine 1, este enorme proyecto, bastante sencillo, ¿no? De una estructura metálica. Esta es la nueva interfaz de SIPE 3D, ha cambiado recientemente. Y vamos a ver que tenemos entonces en azul, hemos modelado la escalera, en morado las correas, ¿no? Tenemos unos arriostres también para esta estructura y tenemos las vigas principales, ¿no? Efectivamente, está predimensionada la estructura. Les comenté que estos IP son de 46 centímetros de alto para luces de 3 metros, ¿no? Sin embargo, ¿por qué estoy utilizando este tipo de estructuras, no? En el caso práctico, este mezanine, si yo quiero ver cuáles son las cargas, ¿ok? Vamos a ver que, bueno, aquí estamos viendo todas las sobrecargas, pero si vemos las cargas sobre paños, y yo aquí le digo, por ejemplo, editar cargas sobre paño, este paño en particular, la estructura, está siendo sometida a 5 toneladas metro, ¿ok? 1.5 toneladas es el valor, ¿no? 1.5 toneladas metro, que es un peso bastante considerable, ¿no? Se está castigando bastante la estructura. Tenemos también, en este caso, el programa me permite hacer la exportación al BIM Server Center compartiendo el modelo, y este programa también tiene una serie de visualización de resultados, ¿no? Yo en SIPE 3D también puedo ver los diagramas de corte y momento de la estructura. Como cualquier otro programa de análisis y diseño estructural, voy a pedirle que calcule rápidamente las tensiones y deformaciones de la estructura. Y si quiero ver los esfuerzos, pues aquí vamos a pedirle la envolvente y vamos a pedirle, por ejemplo, corte en X y en Y y momentos, ¿ok? Aquí tenemos los momentos, ¿no? Puedo pedirle al programa también que me visualice los valores, ¿ok? Aquí nos los va diciendo. Y hasta ahora nada que no se haya visto antes, ¿no? Pero cuando compartimos este modelo y revisamos en Struim Steel, vamos a encontrarnos todo lo que es el proceso de importación del modelo BIM, ¿ok? Al momento voy a hacer un archivo primero como nuevo, prueba 2, vamos a ponerle, y voy a seleccionar este proyecto de Mezzanine 1, ¿no? Déjenme ubicar, creo que es este. Este es. Le digo importar y el programa me va a importar los nudos y agruparlos y me va a actualizar la biblioteca de elementos de Struim Steel para poder hacer el modelado de manera correcta en base a lo que se diseñó. ¿Ok? Un flujo de trabajo eficiente para el diseño de estructuras metálicas y presentar finalmente un modelo 3D con información importante no es empezar por el modelado de la estructura y luego diseñar a ver si eso cumple. Un proceso óptimo es diseñar
como vimos la resistencia en CIP 3D, y luego venir a un programa como StruMSTIL o como otros programas que hay en el mercado para continuar con el proceso de modelado y fabricación de la estructura, pero en base a lo que se diseñó, porque lo que se diseñó no va a tener tantas alteraciones en el modelo, ¿no? Y bueno, aquí ya me trajo todos los elementos, fíjense los IPE 450, y si yo quiero generar una unión, aquí el programa ya me los ha traído, y yo le puedo decir modificar unión, ¿ok? Y en este caso, si procedo con el cálculo, yo voy a generar desde el modelo BIM. Hay otras aplicaciones que para poder hacer el modelado y el análisis y el diseño de las conexiones, yo debo decir cuál es la columna 1, cuál es la viga 1, cuál es la viga 2. En este caso tenemos también una viga 3, tengo que definir cuáles son sus encuentros. Todo eso también lo voy a hacer aquí, ¿ok? Pero lo más importante está acá, en las cargas. Y fíjense cómo el programa se ha traído las cargas para la viga 1, para la viga 2 y para la viga 3, basado en los resultados que tuvimos nosotros en CIP 3D. Tengamos en cuenta entonces una cosa. Aquí nos estamos ahorrando, número 1, trabajo de modelado. Número 2, errores de digitación, porque pasa, ¿ok? Y número 3, que vamos a estar seguros que los resultados obtenidos para esta conexión vienen del análisis estático y sísmico que se hizo en el otro programa. Porque fíjense que acá están las reacciones para combinaciones sísmicas también. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que ya yo hice esta conexión, ¿ok? En otro proyecto, y yo lo que necesito es volver a trabajar con la unión que ya yo propuse. Entonces, CIP Connect me permite importar, ¿ok? Desde la biblioteca toda una serie de elementos que están guardados en el disco. Ok, en este caso yo debo ubicar el fichero, probablemente lo moví, ok, y eso ya lo vamos a estar viendo con el modelo resuelto, ok. Voy a abrir un momentito el modelo resuelto, voy a guardar esta obra porque para mí es importante que vean cómo es el proceso de traerse una unión desde otro caso. Fíjense, aquí está la unión modelada y diríamos que es un exabrupto, que es grandísima, ¿no? Para luces de 3 metros, claro está. Pero es lo que nos pide la norma AISC. Entonces, no es que está predimensionada, es que son los valores mínimos para hacer que esta conexión califique, ¿no? Y acá tengo la exportación. Fíjense, aquí sí tengo la biblioteca de uniones. Tengo uniones para los escalones, tengo otros tipos de uniones más. ¿Ok? Y tengo la endplate 8ES, ¿no? Como les comenté, esto lo puedo exportar. Y vamos a exportar, vamos a colocarlas todas, ¿ok? Hacemos clic en OK. ¿Ok? Y ya esto está exportado a la biblioteca. Vamos a hacer la prueba. Voy a cerrar aquí. Vamos a abrir entonces el prueba 2. Y editamos la unión. Busco de la biblioteca de uniones, ahora sí me aparecen todas, ¿ok? Y yo en este caso necesito solo la endplate 8ES. Hago clic en aceptar y una vez que la importo, la selecciono de acá y ya está. Ya se me modeló con todas las operaciones
que yo requerí para modelar esta unión. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo de modelado estamos ahorrando al poder utilizar en un modelo una conexión que ya definimos en otro modelo? ¿Cuánto tiempo nos estamos ahorrando a la hora de que este modelo puede tener cargas totalmente diferentes a otro modelo en el que hayamos trabajado, y sin embargo lo que tenemos es que traernos lo que estamos viendo acá y proceder al cálculo? ¿No? Porque también se está haciendo en base a las cargas del modelo que me estoy trayendo. ¿Ok? Entonces, vamos al modelo original, por así decirlo, al Mezzanine 1, y vamos a darnos cuenta de que la información que estamos colocando acá, en las conexiones, se puede editar. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que yo hice? Bueno, yo creé un plano de referencia para extender la viga, la columna, perdón. Luego he hecho una serie de ajustes, ¿no?, de la columna 1 al plano de referencia. Luego hice un ajuste de la viga al ala más cercana de la columna, y lo mismo con la viga 2. Luego decidí agrupar chapas frontales, que son estas que estamos viendo acá, frontal 1 y 2, donde yo puedo definir la geometría, puedo definir los tornillos, 8 para la parte superior, 8 para la parte inferior, cumpliendo con los criterios de la norma. Son no pretensados, estoy utilizando tornillos de 5/8 de pulgada. ¿Ok? El lugar de ejecución es en la obra, lo mismo. Luego hice los rigidizadores del alma de la columna. Todo esto se va modelando paso por paso. Estas operaciones yo puedo además guardarlas o exportar las operaciones, es decir, cada uno de estos pasos, para utilizarlo finalmente en otra conexión. ¿Ok? Vamos a estar haciendo alguna prueba, tal vez en otro seminario, dependiendo de cómo estemos de tiempo. Entonces, fíjense, voy también con las chapas laterales. El programa nos da todos los criterios que hagan falta para nosotros saber cuáles son las distancias que vamos a estar colocando. ¿Ok? Y finalmente, bueno, vamos a los rigidizadores, que lo que hice fue crear el primero, el rigidizador superior de la viga 2, que tiene su placa, tiene sus geometrías. ¿Ok? Fíjense, algo muy importante, he modelado la placa frontal con lo que indica la norma, ¿no?, los 19 milímetros de espesor. Luego, obviamente colocamos la geometría de la placa, modificamos sus coordenadas en X, Y y Z, y hacemos el ajuste a las esquinas, ¿no? En este caso se modificaron las esquinas 2 y 4. En la placa 3 se modifican 3 y 1. El programa nos va diciendo cuáles son las esquinas o cuál es el número de las esquinas que va correspondiendo. Y finalmente lo que hacemos es soldar esas placas a lo que se comportará como rigidizador, soldarlo a las placas frontales. Cuando se procede con el cálculo, vuelvo y repito, yo no tengo que ingresar las cargas porque me las está trayendo desde SIPE 3D, y yo lo que sí debo hacer es trabajar con el análisis de la tensión de formación, que este programa lo hace con el OpenSys. Es un sistema o vamos a decir, un motor de cálculo para comportamiento sísmico en estructuras, desarrollado por la Universidad de California. Entonces, el OpenSys, es importante destacar que el OpenSys no es de SIPE. ¿Ok? En este caso, SIPE ha llegado a un acuerdo
con el equipo que desarrolla el OpenSys para incluir OpenSys dentro de los motores de cálculo de SIPE, lo que ahora le permite a SIPE hacer cálculo no lineal. Se empezó con esta aplicación que es SIPE Connect, luego empezamos a ver análisis no lineal en SIPE 3D y a partir de la última versión, la 2025D, estamos viendo análisis no lineal en SIPE-CAD a través del diseño de pilotes por fricción. Aquí el programa está haciendo las diferentes iteraciones de cálculo, donde se hacen los análisis de todos los elementos que componen la conexión y vamos a estar obteniendo como resultado unos coeficientes, ¿no? Coeficiente de aprovechamiento máximo, coeficientes de las tensiones de von Mises y vamos a estar teniendo también los desplazamientos de la estructura. Alerta de spoiler, esta estructura o esta conexión es totalmente rígida, no vamos a estar viendo grandes deformaciones en el eje principal de la conexión. En este caso, estamos viendo que todo está cumpliendo, pero fíjense que en este caso, para la fuerza que está actuando sobre esta viga, que podríamos llamarle secundaria, porque la viga principal es B1 y B2, fíjense que debido a eso, estos pernos están entre un 40 y un 60% de su aprovechamiento. Podemos ver también las tensiones de von Mises, ¿no? Como les comenté, aquí, bueno, fíjense, estamos viendo tensiones bastante grandes acá, sobre todo en la conexión. Y esto va para cada caso de carga, ¿no? Cada resultado que nos dé el programa, vamos a estar teniendo un resultado diferente, ¿no? Otro plus que tiene el programa es que de igual manera nos puede decir si hay comprobaciones que no se están cumpliendo. Esta unión se hizo bajo el estándar de la conexión precalificada a momento. El objetivo es que la conexión finalmente cumpla. Luego tenemos también las deformaciones equivalentes de von Mises, que a esto lo podemos hacer también en escalas. Y finalmente tenemos los desplazamientos de la estructura, donde, bueno, aquí estoy escalando a 10, ¿ok? Y si vemos para cada caso de carga, los desplazamientos no es que no sean altos, es que acá, fíjense que lo que estamos viendo es que para esta sección de la viga estamos viendo desplazamientos de 2.4 milímetros. Y obviamente todo lo que compone el nodo y la conexión precalificada va a tener un comportamiento de que el movimiento va a ser mínimo. Pero recuerden que estamos hablando de 1,5 toneladas por metro cuadrado en un espacio de 9 metros. Donde finalmente aquí estamos viendo una de las combinaciones que da más desplazamiento o más color, es la combinación X. El sismo en Y da también unos desplazamientos de 4.1 milímetros. Entonces aquí ya estamos viendo que la estructura está, bastante segura, ¿no? 5 milímetros de movimiento en el caso más desfavorable. Habría que tal vez estudiar un poco más acá, más de cerca, ¿no? Regla, vamos a decir así, regla número 1 de todos los programas de estructuras de SIPE. Todos los programas generan planos, metrados y memorias de cálculo. Aquí vamos a estar viendo el resumen de las comprobaciones. ¿Ok? Tenemos los componentes de la unión. Tenemos las diferentes placas, los elementos de tornillería. Ya me está dando cantidades, ¿sí? Esto es importante también. Y no solo de tornillos, sino de tuercas y arandelas. Tenemos los cordones de soldadura y todas las comprobaciones que se hicieron, ¿no? La deformación de las placas, los cordones en ángulo, disposición de los tornillos, resistencias de los tornillos y bueno, tenemos acá también las resistencias requeridas y demás, ¿no? Pero este es el resumen. Si yo quiero ver comprobaciones detalladas, también las puedo tener.
¿ok? Y acá, fíjense, obviamente el documento va a ser un poco más extenso, pero todas las comprobaciones que va haciendo CIPE son con criterios de norma y son marcadas o citadas a los capítulos. ¿Cómo presentamos nosotros las memorias de cálculo actualmente? Pues debemos tomar un Excel, como podamos, o bueno, ya no podemos hablar tan solo de Excel, también existen las hojas de cálculo, por ejemplo, de MATLAB, y allí sí es mucho más fácil hacer el dibujo de las fórmulas y demás, pero imagínense hacer un Excel donde vamos a estar colocando todas estas fórmulas que estamos viendo acá rápidamente, con todas las comprobaciones. Y lo más importante, como vuelvo y repito, es la comprobación de las fórmulas. ¿Ok? En CIPE vamos a tener de manera clara y a la vista cuáles son las fórmulas que aplica el programa para determinar los coeficientes de seguridad en esta estructura. Se puede exportar además en PDF, en Word, en HTML, por si lo quiero igual presentar en un archivo Excel, esta memoria de cálculo, lo puedo hacer. Y una de las nuevas funciones que tiene el programa es que puedo capturar imágenes de la conexión en base a diferentes casos de carga. Fíjense que el programa me dice la referencia y luego yo voy a tener una biblioteca de imágenes en base a los elementos que se van a presentar, ¿no? Finalmente, el programa también me permite generar láminas o planos, ¿ok? Entonces, yo puedo trabajar tranquilamente desde acá y esto lo ha generado el programa de manera automática, ¿ok? Yo voy a borrar aquí para que se pueda apreciar y voy a borrar todo esto. Y voy a utilizar aquí escena 3D y le voy a pedir insertar vistas predefinidas. El programa me da una serie de vistas de todos los elementos. Yo puedo decir si la imagen va a ser monocroma o si vamos a trabajar con imagen normal para que se vea más colorida. Puedo decir los estilos de texto, todo eso se puede configurar además en el programa. Y voy a hacer clic en aceptar. Entonces, fíjense cómo el programa rápidamente me da todo el detalle y esto yo lo puedo editar. Puedo rotarlo también, porque fíjense que acá estaba mostrándola de esta manera, pero no representa el nodo de manera fiel, vamos a decirlo así. Yo puedo rotar entonces la imagen y decir, esta es la representación de este nodo. ¿Ok? Y puedo aprovecharme también de etiquetas automáticas que tiene el programa. ¿Ok? Para, si yo hago clic por ejemplo aquí en tornillos, fíjense que me dice ASTM A307, 5 octavos de pulgada, ¿no? Me da las características. Cambia el proyecto, cambian los casos de carga, puedo utilizar pernos más pequeños o al contrario, necesito utilizar pernos más grandes y esos pernos están en la placa lateral 1. Si yo modifico los tornillos, ¿ok? Vamos a ponerlos de 3/4 de pulgada por exagerar, ¿ok? Y fíjense que hay una holgura de 2 milímetros, ¿no? Entonces vamos a revisar. Lo primero que hice fue el llamado a los pernos y vamos a ver también el llamado a los orificios de la estructura, perdón, de la chapa. Fíjense que aquí el programa está regenerando los planos y me ha modificado y ahora me dice que son ASTM A307 de 3/4 de pulgada, sin yo tocar más botones. Y si buscamos la lateral 1, vamos a encontrarnos que yo puedo hacer, vuelvo a la operación etiqueta automática, me coloco en el centro y coloco 3 taladros, o el programa coloca 3 taladros de 21.1 milímetros. ¿Ok? Vamos a volver a repetir la operación. Vamos a colocar de nuevo pernos de 5 octavos.
Y si reviso las láminas, aquí no ha pasado nada. ¿Ok? Y tenemos también los taladros. Fíjense que el programa automáticamente modificó la etiqueta a 17.9 milímetros porque obviamente al cambiar el diámetro del perno cambia el diámetro de la perforación. Yo podría hacer una serie de un conjunto de actividades o de operaciones que me ayuden a automatizar todos estos planos y lo único que voy a ganar aquí es tiempo. Tiempo que se pide en la actualidad para realizar proyectos de estructura de cualquier tipo, no solo las metálicas, sino de concreto también. Entonces, de esta manera es como nosotros desde CIPE tenemos una propuesta ágil que permite hacer el diseño de conexiones, no solo conexiones simples, sino también conexiones precalificadas a momento, que deben, vuelvo y repito, seguir unos parámetros, ¿ok? Que esto no es que está inventado, esto se calculó, se hicieron ensayos, hicieron una serie de análisis que dicen, bueno, para que esta conexión cumpla, deben tenerse unos limitantes máximas y mínimas para el diseño de cada conexión. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos llegar a tener amplia cantidad de resultados de una manera muy fácil y muy rápida gracias al flujo de trabajo BIM que tiene CIPE. No me queda más que agradecer toda la atención de cada uno de los participantes y como les comenté, ahora mismo vamos a disponer de unos 5 minutos. El tiempo de todos es importante, habíamos dicho 1 hora de seminario. Entonces me encantaría saber si alguien desea realizar alguna pregunta, que por favor levante la mano en el Zoom para pedirle el acceso a los micrófonos y que pueda hacer su pregunta totalmente en vivo.